Hola a todos, bienvenidos a esta sesión, esta ponencia de las jornadas de egresados de Medicina Interna del 2021. Mi nombre es Inés Sofía Ramírez, soy residente de tercer año de Medicina Interna, casi adjunto, y el día de hoy vamos a desarrollar el tema de esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Desde el punto de vista de definición, la esteatosis hepática no alcohólica se caracteriza por el depósito de ácidos grasos libres y triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos, preferiblemente en forma vacuolar y sin consumo excesivo de alcohol por parte del paciente como antecedente personal patológico, y tampoco asociado a la presencia de otras enfermedades hepáticas que justifiquen los cambios histológicos observados en esta entidad. Vemos que dentro de esta patología hay una progresión natural desde la esteatosis hasta la esteatopatitis, en donde no solo hay depósito de ácidos grasos libres, sino cambios inflamatorios en el tejido hepático, y posteriormente la cirrosis, que ocurre por la sustitución de tejido hepático funcional por tejido fibrótico por este proceso de inflamación crónica. Desde el punto de vista de su espectro, sabemos que está asociado con componentes del síndrome metabólico y que se define en dos entidades. La esteatosis hepática no alcohólica, en donde vamos a tener esteatosis que involucra más del 5% de los hepatocitos, que está asociado con componentes del síndrome metabólico y que excluye otras causas secundarias de esteatosis hepática. Y de forma predominante, por supuesto, descartando la presencia de esteatosis hepática inducida por el consumo de alcohol. Y además de eso, vamos a tener también la otra entidad, que es la esteatopatitis no alcohólica, en donde vamos a tener cambios fibróticos que pueden ser eh, desde leves, definidos por elastografía desde un F0 hasta un F1, hasta cambios avanzados como lo es un F4, que es la presencia de cirrosis hepática. Es importante tomar en cuenta que la esteatohepatitis puede ocurrir en ausencia de eh, eh, cirrosis hepática, y que también puede ocurrir en ausencia de evidencia histológica de esteatosis hepática no alcohólica. También es importante tomar en cuenta que generalmente esta entidad no aparece de forma aislada, sino que vamos a tener enfermedades concurrentes, entre las cuales las más comunes son la esteatosis hepática alcohólica, la esteatosis hepática inducida por drogas y la asociada a hepatitis B, a virus de hepatitis. Desde el punto de vista de citología, es desconocida. Como buena enfermedad metabólica se conoce una serie de factores que favorecen su formación, como lo son la obesidad, tomando en cuenta que la disbiosis o la disfunción del tejido adiposo es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de esta entidad, tomando en cuenta sobre todo el aumento en predominancia dentro de la composición corporal de el tejido adiposo visceral. También tenemos los trastornos del metabolismo de la insulina, sea tanto en fases iniciales con resistencia a la insulina o posteriormente ya con diabetes tipo 2 instalado como un factor de riesgo también independiente para el desarrollo de esta enfermedad. Es importante tomar en cuenta que de todo del grueso de pacientes con diagnóstico de esteatosis hepática no alcohólica, se establece que de un 75 a un 90% son pacientes con diabetes tipo 2. Y además de esto, por supuesto, los trastornos del metabolismo de los lípidos y la hipertensión arterial llevan a la modificación del citoplasma del hepatocito desarrollando la esteatosis. Y además de esto, también hay otros elementos asociados como lo son los fármacos, la cirugía bariátrica, el uso de nutrición parenteral, la malnutrición por el desplazamiento inadecuado que se hace de los lípidos en este estado metabólico particular, alteraciones metabólicas congénitas y por supuesto algunos tóxicos que estén implicados. Sin embargo, desde el punto de vista de las definiciones,
y de las implicaciones dentro de lo que es la experiencia y el actuar del clínico en el día a día, se han establecido nuevas definiciones de la esteatosis hepática que no está involucrada con el uso de alcohol y su implicación dentro de lo que es la enfermedad metabólica, considerándose per se como un trastorno metabólico de gran importancia por su incrementada mortalidad en todo el mundo. Vamos a ver que existe, en el año pasado se reunieron una serie de expertos internacionalmente para formar una declaración de consenso en cuanto a las nuevas definiciones de la esteatosis hepática no alcohólica, acuñando el término de disfunción hepática asociada a enfermedad metabólica o esteatosis hepática de origen metabólico. En este sentido, vamos a tener una serie de criterios definitorios que nos permiten establecer factores de riesgo para identificar a los pacientes con esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica. Todos los pacientes que tengan factores de riesgo aumentados, que tengan una esteatosis hepática definida desde algún punto de vista, sea por métodos de imagen, por hallazgos serológicos o por hallazgos invasivos, que además presente la concurrencia de factores de riesgo, por lo menos dos, que se consideren de alto riesgo metabólico, como lo son una circunferencia abdominal aumentada de 102 y 88 centímetros respectivamente en hombres caucásicos y asiáticos, de 90 y 80 centímetros respectivamente en mujeres caucásicas y asiáticas, presión arterial mayor a 130-85 milímetros de mercurio o hipertensión tratada con medicamentos específicos para este fin, triglicéridos en plasma mayores a 150 miligramos sobre decilitro o tratamiento específico para esto, HDL colesterol menor a 40 en hombres y menor a 50 en mujeres o tratamiento farmacológico específico, y la presencia de trastornos del metabolismo de la glucosa, como lo son la prediabetes, que se podría expresar tanto en una glucosa alterada en ayunas como en resistencia de los tejidos a la insulina, la presencia de hemoglobina glicosilada por encima de los límites normales sin llegar al criterio de diagnóstico de diabetes. También, por supuesto, la presencia de un OMA con un score mayor a 2.5 y la determinación de proteína C plasmática de alta sensibilidad, que tenga un mayor nivel a 2 miligramos sobre decilitro. También vamos a tener la presencia de cirrosis que esté relacionada con la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, en donde vamos a tener cirrosis en ausencia de la histología típica, que por lo menos reúna uno de los criterios siguientes. La presencia de evidencia de factores de riesgo metabólicos previos que permitan hacer el diagnóstico de esteatosis hepática inducida por difusión metabólica y que además incluyan la documentación o por biopsia hepática o por técnicas de imagen de esteatosis hepática. Importante también que se debe tomar en cuenta el consumo de alcohol en pacientes que puedan tener una etiología dual de la enfermedad con el desorden del uso de alcohol o el uso inadecuado de alcohol. Desde el punto de vista de la enfermedad esteatosis hepática de etiología dual, vamos a tener pacientes que tengan criterios diagnósticos para establecer la esteatosis hepática inducida por difusión metabólica y que además tengamos dos posibilidades que determinen la presencia de un desorden del uso de alcohol, como lo es un aumento de el consumo de alcohol de más de 3 tragos por día en hombres y más de 2 tragos por día en mujeres, o la bebida en atracones o binge drinking, que se define como más de 5 tragos en hombres y más de 4 tragos en mujeres en un periodo de aproximadamente 2 horas. Es importante que
estos límites están establecidos por cantidades a las cuales el riesgo de una persona es mayor de desarrollar enfermedad relacionada, más enfermedad hepática relacionada con el consumo de alcohol. Desde el punto de vista de qué paciente podemos establecer el diagnóstico de esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, inicialmente vamos a tener un paciente con evidencia de esteatosis, sea por técnicas de imagen, por biomarcadores biológicos o por histología hepática. Inicialmente vamos a ver un paciente que tenga sobrepeso u obesidad, más esta evidencia, podemos plantear la esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Si tenemos un paciente que tenga peso normal, pero que reúna algunos de los factores de riesgo cardiovasculares que se citaron inicialmente, como lo son el aumento de la circunferencia abdominal, hipertensión, dislipidemia, trastornos del metabolismo glucémico, como lo son la prediabetes y la diabetes, y además de esto, un aumento de la proteína C reactiva como marcador inflamatorio crónico, podemos establecer también el diagnóstico de enfermedad esteatosis hepática asociada a disfunción metabólica. Y siempre que tengamos un paciente con la presencia de estatosis hepática y que además presente diabetes tipo 2 como antecedente personal patológico, podemos establecer directamente el diagnóstico de esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, tomando en cuenta que la diabetes tipo 2 primero reúne una gran cantidad de mecanismos fisiopatológicos con la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, y además representa un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la misma, y su descompensación incide directamente en la progresión de esteatosis a esteatopatitis y posteriormente a cirrosis hepática. Desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia real de esta entidad es desconocida porque no existen en muchas naciones estudios que permitan establecer cuál es el comportamiento epidemiológico real de la entidad. Sin embargo, podemos ver datos epidemiológicos que llaman la atención sobre dos factores. El primero es la prevalencia mayor en países en donde existe un alto nivel de desarrollo, con estilos de vida probablemente menos saludables, con tendencia al consumo de comidas superprocesadas, con mayor disponibilidad tanto de carbohidratos como de lípidos en dietarios, y además de esto una gran tendencia a el sedentarismo. Podemos ver en países desarrollados como lo son Finlandia, Dinamarca, Alemania y Estados Unidos una alta prevalencia de más de 30% de enfermedad hepática, esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, y además vemos una relación directa entre esto y la distribución genotípica, en donde el PNPLA3 resulta el más representativo dentro de los genotipos implicados en la disfunción de tejido adiposo y el posterior desarrollo de la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, en donde vamos a ver un considerable predominio de este fenotipo en pacientes hispanoamericanos en Estados Unidos, también en europeos americanos y afroamericanos en Estados Unidos, en pacientes mexicanos y en la mayoría de los pacientes europeos. Es decir, que la prevalencia también está determinada por factores tanto socioeconómicos como de herencia racial para desarrollar este tipo de padecimiento. Desde el punto de vista de la distribución de pacientes con alta prevalencia tanto de obesidad y sobrepeso y su relación directa con el desarrollo de la disfunción hepática, de la esteatosis hepática, perdón, inducida por disfunción metabólica, vamos a observar un gran aumento en prevalencia en países como Estados Unidos. Sin embargo, vemos que hay una gran dominio en prácticamente todos los países de pacientes con sobrepeso y obesidad.
Y además de esto, la distribución de fenotipos como lo son el PNPLA3, que lo que hace es confirmar los datos que establecen que hay una relación directa entre antecedentes heredofamiliares y desde el punto de vista étnico que facilitan también el desarrollo de la estetosis hepática inducida por disfunción metabólica. Desde el punto de vista fisiopatológico, esta patología no tiene un mecanismo exactamente conocido, tomando en cuenta también que es una enfermedad que podría considerarse como de origen multifactorial, pero podemos ver que hay varios factores comunes, como lo son un estilo de vida poco saludable en el que tengamos un aumento de un balance energético positivo por la alta disponibilidad de carbohidratos y de lípidos, ácidos grasos libres en la dieta, asociados a un estilo de vida sedentario en el que vamos a tener varios fenómenos. Lo principal es que vamos a tener la obesidad, que puede ser tanto subcutánea como visceral, sabiendo que existe una distribución de tejido adiposo visceral normal de aproximadamente 7% y que hay un aumento significativo del riesgo tanto de diabetes como de estenosis hepática no alcohólica en aumentos por encima del 10% de la grasa visceral. Asimismo, también determinado en la disfunción desde el punto de vista de un aumento del tejido adiposo subcutáneo profundo. Esto lo que va a llevar es a una mayor liberación de ácidos grasos, ceramidas, que son proinflamatorias, al igual que las citoquinas, y adipoquinas desreguladas, que van a estimular al hígado a la lipogénesis de novo y a la síntesis de triglicéridos. Además, por esto vamos a tener un aumento de la resistencia periférica de los tejidos a la acción de la insulina, con un aumento de la biodisponibilidad de glucosa, que va a conllevar también a la estimulación o a la acción anormal de la insulina, que es un inhibidor de la lipogénesis y de la síntesis de triglicéridos en el tejido adiposo, y por lo tanto va a causar un aumento de los niveles tanto plasmáticos como en el adipocito per se. Además, tenemos, por supuesto, factores genéticos que favorecen este proceso metabólico, como lo son los genotipos PNPLA3, entre otros, nombrando a este como el de mayor importancia. Tenemos también pacientes con diabetes, que como habíamos mencionado, es uno de los factores de riesgo de mayor importancia para el desarrollo de la estetosis hepática inducida por disfunción metabólica, en donde una acción inadecuada o insuficiente de la insulina también favorece la lipogénesis y la síntesis de triglicéridos en el adipocito. Además, vamos a tener la disbiosis de la microbiota intestinal, que favorece la inflamación crónica, que se evidencia de forma analítica por el aumento de la proteína C reactiva hipersensible plasmática, con aumento de DAMS, PAMS y patrones inflamatorios que favorecen inflamación y fibrosis en el tejido adiposo, que además se ve influida por la predisposición genética a esto. Todo esto conlleva inicialmente a la estetosis hepática, posteriormente a la esteatopatitis y, en ultimado caso, si se permite la progresión natural de la enfermedad, la cirrosis hepática. Existe una relación importante entre la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica y entre el riesgo cardiovascular. Es importante observar en estos dos esquemas que la presencia de disfunción del tejido adiposo con aumento de la lipólisis va a conllevar a el aumento de la producción de ácidos grasos libres. Además, como factor de riesgo independiente, la resistencia a la insulina en pacientes con trastornos de metabolismo intermedio, llámese diabetes o prediabetes, van a tener el aumento de la una hiperglucemia perenne con hiperinsulinemia compensadora para intentar disminuir los niveles séricos de glucosa, lo cual va a conllevar a un aumento de la producción de lipoproteínas de baja densidad. Además de esto, va a disminuir la producción de otras lipoproteínas, lo cual va a facilitar
el aumento de los ácidos grasos libres dentro del citoplasma de los adipocitos. A esto le sumamos el aumento de la disponibilidad de dieta, de grasa de la dieta, por el estilo de vida del paciente en particular, y podemos observar que va a haber un depósito de lípidos aumentado en el tejido hepático. En ese sentido, podemos ver que hay una relación directa entre la diabetes tipo. Además, observamos un aumento significativo del riesgo cardiovascular por la presencia de ateromatosis acelerada en este tipo de pacientes, y hay una relación directa en el desarrollo de enfermedad renal crónica en pacientes con esto. Desde el punto de vista de las manifestaciones clínicas y de laboratorio, podemos tener manifestaciones de disfunción hepática que son insidiosas y no tan sencillas de notar desde el punto de vista clínico. Generalmente se manifiesta en sus estadios iniciales como una enfermedad asintomática o oligosintomática, con discreta elevación de las transaminasas y además la presencia generalmente como hallazgo incidental de un hígado brillante en pruebas de imagen. Podemos tener pacientes con astenia discreta, molestia en hipocondrio derecho, hepatomegalia, con elevación discreta de marcadores de colestasis, como lo son la GGT y la fosfatasa alcalina, y aumentos de la ferritina y de la IST. Desde el punto de vista diagnóstico, podemos utilizar este algoritmo diagnóstico que está propuesto por la actualización de UpToDate del 2020 de esteatosis hepática no alcohólica, en donde pacientes con riesgo de esta entidad, que además presentan obesidad central, la presencia de resistencia a la insulina o diabetes tipo 2 y síndrome metabólico, establecemos el diagnóstico de esteatosis hepática inducida por enfermedad metabólica. Posteriormente podemos hacer estudios de imagen para el diagnóstico de esteatosis. Podemos evaluar si existe o no elevación de las enzimas hepáticas en correlación con factores de riesgo metabólicos para establecer el diferencial entre esteatosis y esteatohepatitis. Y por supuesto debemos excluir causas de enfermedad hepática. En el momento en el que ya tenemos establecido el diagnóstico de enfermedad de esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica, debemos establecer cuál es el estadiaje de esta patología. Podemos calcular el score de FIB4, en donde vamos a tener valores menores a 1.3 o menores a 2, dependiendo de si es mayor o menor de 65 años de forma respectiva, en donde vamos a tener que existe una esteatosis hepática de bajo riesgo. Y desde el punto de vista de intervenciones terapéuticas, lo que vamos a hacer son principalmente cambios de estilo de vida, tratar los factores de riesgo metabólico y reestadiar en 3 años. Si tenemos pacientes que tengan un score mayor a 1.3 o a 2, en menores o mayores de 65 años de forma respectiva, podemos hacer la electrografía transiente. Dependiendo de la medición en kilopascales de este grado de fibrosis, podemos establecer si el paciente es de alto o de bajo riesgo. Si tiene una división, una score menor a 8 o a 7.2, dependiendo del transductor que se utilice, podemos tener una esteatosis hepática inducida por enfermedad metabólica de bajo riesgo. Si tenemos que lo tiene mayor, podríamos considerar la biopsia hepática en los pacientes que lo ameriten y por supuesto en los que el riesgo supere, lo que el beneficio supere el riesgo, perdón, en donde vamos a tener la definición por elastografía de estadios del F0 al 4. Si tenemos un paciente con F0 a 1, podemos determinar las mismas medidas que para una estetosis hepática inducida por enfermedad metabólica de bajo riesgo. Si tenemos de 2 a 3, intentar incluir terapia dirigida a la estetosis hepática no alcohólica inducida por disfunción metabólica.
Y si tenemos un puntaje de 4, tenemos que establecer tanto cambios de estilo de vida como tratar riesgo metabólico, establecer terapia directa o dirigida a la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica y además hacer el screening para cáncer hepatocelular, tomando en cuenta que ya esto es un estadio que se determina que corresponde a la cirrosis hepática y que el riesgo de carcinoma hepatocelular está aumentado en este tipo de pacientes. Desde el punto de vista de los marcadores serológicos de fibrosis, contamos con dos scores, que son el score de fibrosis hepática de esteatosis hepática no alcohólica y el score FIB4. Toma en cuenta una serie de parámetros desde el punto de vista inicialmente demográfico, como lo son la edad, y además de esto, otros parámetros tanto clínicos como paraclínicos, incluyendo la TGO, la TGP, el puntaje plaquetario, el índice de masa corporal, la albúmina sérica y en la existencia de presencia de insulina, glucemia alterada en ayunas o de diabetes. El FIB4, el score, toma en cuenta los primeros 4 ítems, hace medidas dependiendo de su medida, vamos a tener si predice o si niega la presencia de fibrosis, tomando en cuenta que si es menor a 1.3 descarta la presencia de fibrosis con un valor predictivo negativo de 95% y si es mayor a 3.25 predice fibrosis con un valor predictivo positivo de 75%. También tenemos el score de fibrosis de esteatosis hepática no alcohólica en el que vamos a tener un score menor a menos 1.445 que descarta la fibrosis con un valor predictivo negativo 88 a 93% y un score mayor a 0.676 que predice fibrosis con un valor predictivo positivo de 82 a 90%. Importante que entre los puntos de corte bajos y altos hay un gran porcentaje de pacientes que se encuentran en un estadio indeterminado y por debajo tenemos la probabilidad baja de pacientes con fibrosis hepática en estadios F3 a 4 y con valores altos, pacientes con alta probabilidad de fibrosis hepática, es decir, la expresión histológica de cirrosis con una probabilidad alta. Desde el punto de vista diagnóstico también tenemos métodos invasivos relativamente novedosos como lo son la elastografía transitoria hepática, que es el FibroScan, en el que hacemos una medición de la elasticidad de este tejido hepático con un volumen explorado de aproximadamente 4 centímetros y un grosor de aproximadamente 1 centímetro. Nos permite ver en kilopascales cuál es la elasticidad del tejido hepático teniendo límites tan bajos como 3 kilopascales para un F0 y más aproximadamente 40 kilopascales para un F4. Esto nos permite establecer en secuencia de la disminución de la elasticidad hepática el aumento del tejido fibrótico y por lo tanto el diagnóstico de cirrosis, de fibrosis hepática y es un procedimiento que podría utilizarse de forma amplia, teniendo limitaciones en pacientes con índice de masa corporales mayor a 30, tomando en cuenta el aumento del tejido celular subcutáneo por panículo adiposo, que dificulta la penetrancia de la sonda para hacer la medición adecuada de la elasticidad del parénquima hepático. Desde el punto de vista terapéutico, no hay una terapia específica para la disfunción, para la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica. Sin embargo, desde el punto de vista de las medidas generales, está demostrado que la dieta adecuada y la pérdida de peso han disminuido la progresión de hasta un 60% de pacientes de la fase F2 a F3, F4. Por lo tanto, son las primeras intervenciones terapéuticas que nosotros como clínicos, internistas en nuestro caso, debemos hacer para contrarrestar los efectos de esta entidad. Además de esto, por supuesto, disminuir el consumo tanto de alcohol, si es posible, por el resto de la vida de forma absoluta.
y de medicamentos hepatotóxicos que puedan favorecer el desarrollo de esteatohepatitis o perpetuar la inflamación hepática crónica y permitir la progresión de la enfermedad a cirrosis. Desde el punto de vista del tratamiento farmacológico, no hay terapia específica para esta entidad. Sin embargo, deberíamos tomar en cuenta dos preguntas importantes. La primera es qué pacientes deben tratarse y la segunda es cómo los tratamos. Nuestro objetivo terapéutico en pacientes que debemos tratar debe ser prevenir el desarrollo de lesiones hepáticas, prevenir, por supuesto, y tratar las complicaciones del síndrome metabólico y enfermedades cardiovasculares, tomando en cuenta la gran relación de riesgo cardiovascular que existe entre la esteatosis hepática inducida por difusión metabólica y el riesgo cardiovascular, y además de eso, prevenir la progresión de las lesiones hepáticas para evitar la enfermedad hepática irreversible y por ende la insuficiencia hepática. ¿Cómo debemos tratarlo? Tratar de seleccionar dianas terapéuticas que estén en concordancia con la patogenia de la enfermedad, es decir, intentar tratar los factores de riesgo relacionados con esta entidad y, por supuesto, tomar en cuenta de forma importante el tratamiento de los componentes del síndrome metabólico, tomando en cuenta que el síndrome metabólico, la diabetes y esta entidad comparten muchos mecanismos fisiopatológicos y que las dianas terapéuticas podrían coincidir en todas estas entidades. Desde el punto de vista terapéutico, tenemos una serie de dianas que permiten establecer principalmente dentro de el target del metabolismo intermediario para el tratamiento de la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica. Hay muchos medicamentos que están actualmente en ensayos clínicos para esta función, tomando en cuenta que actualmente no hay disponibles en el mercado drogas específicas para la progresión de la fibrosis hepática, pero que sí podemos establecer tratamientos dentro de lo que son las alteraciones del metabolismo intermedio que están relacionadas, llámese dislipidemia o diabetes, para poder evitar la progresión de la enfermedad y en algunos casos hasta lograr su reversión. La revista Nature propone en un artículo de este año este esquema por mecanismo de acción de las diferentes drogas disponibles o en estudio actualmente para el tratamiento de esta enfermedad. Inicialmente podemos tener en la fase 1 los inhibidores de la ketoexoquinasa, que lo que ocasionan es una inhibición del paso limitante en el metabolismo de la fructosa y que lo que facilita que lo que hace es inducir la producción de la lipogénesis. Al inhibir este mecanismo fisiológico, podríamos lograr una disminución de los ácidos grasos libres y por lo tanto la progresión de la enfermedad. Asimismo, tenemos otros fármacos como lo son los inhibidores de los canales de piruvato mitocondrial, que lo que permiten es impedir el importe de piruvato hacia la mitocondria, en donde se podría metabolizar para intermediarios que se utilicen para la gluconeogénesis o para la síntesis de ácidos grasos, como lo son particularmente el citrato. También tenemos varios inhibidores que están siendo actualmente investigados para dirigirse a ciertas enzimas, como lo son las inhibidores de la de la acetil-CoA reductasa, los inhibidores de la FAS, que lo que permitirían, así como los inhibidores de la SCD1 y los inhibidores de la DGAT2, es inhibir la síntesis de triglicéridos a partir del acetil-CoA en pasos distintos de la cascada de la lipogénesis. Todos estos medicamentos están muchos de ellos en estudio para su uso posterior o su liberación
para facilitar el tratamiento de la esteatosis hepática inducida por disfunción metabólica. Desde el punto de vista del resumen, ¿cuáles son los puntos para llevarnos a casa de esta ponencia? Lo primero es tomar en cuenta que la disfunción hepática asociada a enfermedad metabólica es el componente hepático del síndrome metabólico, que es una enfermedad muy frecuente, que la prevalencia ve en aumento, en paralelo, por supuesto, con el aumento de la prevalencia de la obesidad y de la diabetes tipo 2. Es decir, que es una entidad que debe ser tomada en cuenta tanto por médicos de atención primaria como por clínicos de la medicina interna, como lo somos nosotros, para su tratamiento y, por supuesto, evitar las posteriores complicaciones. Asimismo, el diagnóstico de certeza se debe idealmente efectuar mediante biopsia hepática, aunque existen otros métodos diagnósticos mucho menos invasivos, con buen rendimiento, como lo es, por supuesto, por ejemplo, la elastografía hepática, que permiten establecer buenas relaciones entre diagnóstico y pronóstico de esta entidad. Importante también que la disfunción hepática asociada a enfermedad metabólica está estrechamente relacionada con enfermedad cardiovascular y que esa relación le va a otorgar una nueva relación, una nueva dimensión en la práctica clínica diaria. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente que debemos tomar en cuenta y tratar para evitar posteriores eventos cardiovasculares mayores que, como sabemos, son una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Asimismo, el cambio de estilo de vida y el tratamiento de los factores relacionados con el síndrome metabólico son las medidas terapéuticas principales recomendadas. Una de las pocas intervenciones terapéuticas que tiene evidencia de incidir directamente dentro de la progresión y de la instauración de la disfunción hepática asociada a enfermedad metabólica es justamente la pérdida de peso. Y el aumento de la actividad física es una demanda desde el punto de vista fisiológico que es requerida por todos nosotros como seres humanos. Entonces es una intervención importante que hacer a estos pacientes, a nuestros pacientes y a nosotros mismos para evitar la progresión de esta enfermedad. Actualmente no hay un tratamiento farmacológico específico que haya demostrado una eficacia directa. La evidencia farmacológica que existe está guiada hacia el tratamiento de las condiciones asociadas, como lo son la dislipidemia y la diabetes tipo 2 o los trastornos del metabolismo de la glucosa. Agradeciendo, por supuesto, su atención, me despido, espero que haya sido una conferencia de provecho y agradezco muchísimo su presencia aquí conmigo.